Ahora vamos a entrar en lo que es la serie de este mes, y la serie de este mes es titulado Y serán uno, y serán uno. Y estamos hablando del matrimonio. Vamos a pasar 4 o 5 semanas hablando de qué es el matrimonio bíblico. Ahora, antes de que todos aquí cierren los oídos y el corazón porque dicen yo no quiero escuchar, porque hay varias razones por las cuales nos quieren escuchar, ¿ok? Les voy a dar unas razones. Uno, puedes decir, no, yo ya estoy al punto de divorcio, pastor, no me vas a cambiar la mente. A ti te voy a decir, abre tus oídos y abre tu corazón, porque yo te puedo decir bíblicamente, eso no es lo que quiere Dios para ti. ¿Ok? Entonces quizás esta es una serie, es un mes donde tú vas a poder aprender un poco de qué significa ser casado, qué significa ser un marido, qué significa ser una esposa en el matrimonio. ¿Ok? Entonces, si estás al punto te estoy diciendo, abre tus oídos, abre tu corazón, porque eso es lo que quiere Dios por ti. De hecho, lo estás sintiendo ahorita porque el Espíritu Santo te está dando la convicción. ¿Cómo sé eso? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. No soy profeta, simplemente el Espíritu Santo trae convicción hacia nosotros. ¿Okay? Lo estás sintiendo ahorita. No lo niegues, no lo rechaces. Abre tus oídos y abre tu corazón y abre tu mente. Segundo, puedes ser una persona soltera quien dices yo siempre he sido soltera o soltero toda la vida y yo no pienso casarme. Entonces, cuando habla la iglesia del matrimonio, siempre me siento afuera. A ti te diría esto, tú no eres la única persona quien fue soltero o soltera. De hecho, el apóstol Pablo fue el soltero. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos da mucha enseñanza sobre el matrimonio. En otras palabras, el matrimonio es mucho más importante que simplemente aquellos quienes están casados. El matrimonio es una institución que fue creado por Dios, instituido por Dios, y una a cual la iglesia se le ha dado como un reflejo de Jesús con nosotros. Entonces, es una verdad y un principio que nunca cambia y es un principio que da y refleja a Jesús hacia el mundo. Entonces, nosotros como iglesia deberíamos querer aprender más de esto para poder vivirlo. ¿Y cómo lo puedes vivir si no estás casado o casada? Enseñándoselo hacia los demás, guardando estos valores en una cultura que lo rechaza, en una cultura que ya dice no hay necesidad de matrimonio porque nuestro fin como ser humano es buscar saciar cada una de nuestras pasiones y el matrimonio me detiene de ser eso. ¿Ok? Nosotros podemos seguir siendo portavoces de lo que es la verdad y la importancia del matrimonio en la iglesia, en nuestras vidas y en el mundo. Entonces, solo porque hemos llegado al matrimonio no significa que puedes cerrar los oídos y decir, ya yo no tengo que aprender nada aquí porque no estoy casado. No, al contrario, tienes todo lo que aprender porque todavía lo puedes compartir con los demás y ser portavoz de la verdad. Amén. Entonces, no importa dónde estamos en la vida, todos nosotros podemos aprender de por qué Dios instituyó el matrimonio, qué es el matrimonio y cómo lo debemos vivir. Y eso es lo que estaremos estudiando este mes. Hoy vamos a iniciar, el sermón tiene el mismo título y serán uno, y vamos a iniciar en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y vamos a hablar de qué significa ser una sola carne. ¿Qué significa ser una sola carne? Y les quiero dar el punto del sermón. Y el punto del sermón es este. Porque Dios creó al hombre y a la mujer para ser una sola carne, lo honraré en mi matrimonio y también enseñaré y animaré a otros a hacer lo mismo. ¿Ya ven cómo esto ya incluye a todos? ¿Ok? Eso no es solo si eres casado, sino también es de enseñar y motivar y animar a los demás a creer a Dios en lo que significa vivir el matrimonio, especialmente dentro de la iglesia. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Y esto es lo que escribe Moisés sobre este tópico, este tema. Dice el versículo 24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. ¿A quién van a dejar? A padre y a quién? Que lo queremos decir un poco más fuerte. ¿A quién? A padre y a quién? Cuidado.
Iniciamos aquí porque en nuestra cultura nuestras mamás tienen grande lugar en nuestras vidas. Las celebramos hoy. Ya las celebramos, ok, ahora le podemos hablar en verdad. Pero saben que una de las cosas más difícil para parejas jóvenes, cuales damos consejería en prematrimonial, juntas prematrimonial, es la idea de que papá y mamá ya no tienen influencia en nuestra vida, ya no nos pueden decir qué hacer y no qué hacer. De hecho, hasta se ve en las preparaciones de boda que la mamá muchas veces de el hombre o la mujer quieren tener mucho control. ¿Quién vas a invitar? ¿Qué color va a ser? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué quiere ella? No, tú vas a hacerlo de esta manera, simplemente porque todos quieren ser contrarios y diferentes y todas están peleando para el poder de la influencia. Pero la Biblia nos dice que entonces el Señor, o perdón, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, eso no significa que no vamos a honrar a mamá y papá. Siempre los vamos a honrar. Y de hecho, mamá, papá, venme con sus ojos y escúchenme. La manera en el cual tus hijos te van a honrar en su matrimonio es dando el corazón de ellos, el vivir de ellos y el propósito de ellos ahora es su pareja y no a ustedes. Escúchenme. ¿Quieres que te honren delante de Dios? Entonces déjalos vivir en matrimonio como Dios el Padre los llama a hacerlo. ¿Okay? Entonces dice, y dejarán, y eso es importante, por eso es que Dios lo puso en la palabra de Dios. Primer paso, dejarán a qué? A padre y a madre y serán una sola carne. Una sola carne, hablando de que no habrá ninguna cosa dentro de ellos donde hay división, todo será unidad. Una de las cosas que siempre hablo en los matrimonios también, bueno, en las bodas, y le digo a la familia, jamás, jamás, jamás debería salir una palabra de división de tu boca hacia ellos, porque todo debería ser de unidad. Unidad, siempre, unión. De hecho, Jesucristo utiliza este versículo en los evangelios para hablar de la permanencia del matrimonio. Le dicen que del divorcio y dice Jesús, ¿no han escuchado Génesis capítulo 2 versículo 24? Que serán una sola carne. Jesús lo utiliza. Pablo lo utiliza hablando de la unidad física, sexual de el esposo con la esposa. Y luego Efesios habla de esa unidad siendo una unidad como la de Jesucristo con la iglesia. Entonces, este es un versículo que uno no puede decir, no, es que pastor, este es del Antiguo Testamento. No, porque Jesús lo utilizó, Pablo lo utilizó, Apocalipsis, lo vemos el reflejo de esto siendo cumplido en las bodas del Cordero. Nosotros sabemos que esta es una verdad sin tiempo, una verdad que siempre va a existir. Pero antes de seguir hablando de esta unidad, me encantaría poder regresar un poco en los versículos 18 en adelante para ver cómo hemos llegado a este momento. ¿Por qué? Porque el versículo 24 inicia con dos palabras. ¿Por qué tanto? Significando, después de haber aprendido algo, ahora les digo esto. El resultado es que les estoy dando la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que, que Dios da mediante estos versículos? Vamos al versículo 18. Y dice esto, dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. ¿Se imaginan en la creación, en la narrativa, si lo has estudiado, el capítulo 1, nos vamos día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dios reposó en el séptimo día, en el sexto día Él creó el hombre, pero aquí en el capítulo 2 parece ser como que ahora Dios y el autor, quien es Moisés, nos quiere dar detalles sobre un día especial y sobre una porción de la creación especial.
Una de las cosas que vemos es que la creación, el premio de la creación de Dios es ¿quién? La humanidad. La humanidad. ¿Por qué? Porque somos los únicos de toda la creación de Dios quienes somos creados en su imagen. ¿Ok? El duro que tienes en casa no fue creado en la imagen de Dios, pero tu esposo sí, o tu esposa sí, tus hijos sí. ¿Ok? La humanidad tiene una posición más alta que el resto de la creación desde el principio. Por eso es que Dios nos creó en qué, en su imagen. Pero dentro de esta narrativa, Dios después del primer día dijo que es bueno. Después del segundo día dijo que es bueno. Después del tercer día que es bueno. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y esta es la primera vez y es la única vez en la narrativa de la creación donde Dios dice no es bueno. No es bueno. ¿Y cuál fue? Que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. ¿Okay? Y muchas veces escuchamos estas palabras y lo escuchamos probablemente porque lo estudiamos en el español o en inglés y vemos la palabra como ayuda y pensamos nosotros, pues ¿qué? ¿Soy la sirviente de él? ¿Soy la sierva de él? ¿Su esclavo? Y los maridos aquí, sí, mujer. Y el pastor les va a decir, no, no es así. ¿Ok? Porque muchas veces vemos estas palabras en nuestro idioma y nosotros lo estamos traduciendo como nosotros lo entendemos, pero también se tiene que estudiar en el hebreo. Y lo que significa un ayudante es una persona que contribuye a la satisfacción de una necesidad o a la promoción de un esfuerzo o propósito. En otras palabras, el hombre tenía un propósito, pero no lo podía lograr solo, necesitaba la ayuda adecuada. ¿Okay? ¿Cuál era el propósito del hombre en el jardín del Edén? Dos cosas. Uno, cuidar y cultivar el jardín. ¿Okay? Todos aquí pensamos que llegando al cielo no va a haber trabajo porque en el jardín del Edén no había trabajo. No es cierto. Desde el principio el hombre tenía el propósito de trabajar, laborar. Solo que nuestra labor se puso un poco más difícil después de la caída. Pero cultivar, cuidar. ¿Ok? La segunda cosa era que multiplicarse y tomar dominio sobre la creación. ¿Okay? Una pregunta, ¿cómo puede el hombre solo multiplicarse? Es imposible. Es imposible. Y estas dos cosas, al hacerlo, iban a glorificar a Dios en su vivir. Pero es imposible poder hacerlo. Y antes de seguir adelante, solo quiero decir, aquí podemos ver nosotros que lo que se enseña en la cultura de hoy, que el amor es amor, entonces el hombre se puede casar con el hombre, mujer con mujer, eso es una mentira. Es por eso que Dios está en contra de la homosexualidad. Porque la homosexualidad ataca la institución del matrimonio, cual Dios le dio el propósito de multiplicarse y tomar dominio sobre toda la tierra, de glorificarlo de esa manera. Si se casa un hombre con un hombre, ¿cómo se van a multiplicar? No pueden. Si se casa una mujer con otra mujer, tampoco ellas dos pueden multiplicarse. Entonces, es muy sencillo en las escrituras y es muy sencillo aún científicamente. Solo queremos hacer argumentos en lo que nosotros conocemos como el edoísmo, que el hombre busca saciar sus pasiones y no le importa qué es esa pasión. Y ahí es donde vivimos nosotros hoy. Entonces, el matrimonio es de parte del hombre y una ayuda que Dios le iba a dar. Una ayuda, alguien que iba a ser semejante a él. Iglesia, déjenles digo esto también. La palabra ayuda en el hebreo es la palabra esar. Esta palabra es un nombre que Dios tiene de él mismo para Israel. Okay, si tú todavía piensas que no, es que la Biblia habla de la mujer siendo sierva, esclava, siempre sirviendo a su esposo, y de una manera sí, pero no de la manera pervertida a cual nosotros lo tratamos de interpretar. Si tú todavía piensas eso, piensa en esto, ¿tú crees que Dios es el esclavo de Israel? No, pero todavía Él se dice el esar, el ayuda de Israel. Ese es un nombre que él tiene
en el Antiguo Testamento. Entonces, a la mujer, a la ayuda, puede ser también al hombre. La ayuda que Dios nos da es el azar de nuestra vida para poder lograr el propósito que Dios nos ha dado. Pero no lo podíamos hacer solo. Y eso es lo que Dios va viendo en el versículo 18. Y les quiero decir, no es como que Dios se le prendió un foco de repente. No, 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 no. Esto es enseñanza. Esto es enseñanza. Dios ya sabía que Él iba a crear a la mujer. Dios sabía cómo la humanidad se iba a multiplicar. Dios ya sabía lo que iba a hacer. Pero Dios le tenía que enseñar algo al hombre. Dios tenía que instruir a Adán en algo. Y eso es esto. Aprender a valorar lo que Dios le iba a dar. Valorar lo que Dios le iba a dar. Vamos al versículo 19. Dice: y el Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera ¿qué? Adecuada para él. Una pregunta: si te pones los lentes de estudiantes leyendo la Biblia, leyendo esta narrativa, ¿por qué es que Dios en el versículo 18 nos da a conocer que no está completo el hombre sin su ayuda adecuada? Y luego en el versículo 19, en vez de darle la ayuda adecuada, le da la tarea ¿de qué? De nombrar a todo animal. ¿Por qué? Unos creen que pues es que a Dios se le va la onda de repente, pero eso no es, sino que Dios le está enseñando y está instruyendo a Adán a poder lograr algo. Pero antes de poder lograrlo, primero Adán tiene que llegar a la conclusión que está necesitado de algo, tanto como la salvación. Nosotros nos tenemos que humillar y reconocer que somos pecadores necesitados de un Salvador, y entonces llega la fe en Cristo Jesús. Y lo mismo, Adán tuvo que llegar y humillarse y reconocer que él no estaba completo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Le da la tarea Dios a Adán, y esto muy interesante porque Adán no fue a ninguna escuela, él no fue educado en un colegio, universidad, él no estuvo leyendo libros, sino que él simplemente fue formado de la mano de Dios. Dios lo formó en su imagen y él tenía una inteligencia súper inteligencia que nosotros ningún hoy quizás lo tenemos. Y él, viendo a cada animal, dice: no, pues mira, este tiene 4 pies o patas, tiene esto, tiene el otro. Este es un león, pero tiene pareja. Y luego, este es tigre, pero tiene pareja. Este lobo tiene pareja. Este esto tiene pareja. Este el otro tiene pareja. Este el otro. Y de repente, después de estar nombrando a todos los animales, Moisés nos dice algo importante en la palabra. Dice: pero para Adán no se le fue encontrada una ayuda adecuada para él. Entonces, Dios quería que Adán, mediante el proceso de nombrar a todos los animales, y yo ni me puedo imaginar el nivel de inteligencia que necesitaba Adán para poder lograr esta tarea. Pero él lo está haciendo y lo está haciendo y lo está haciendo, y él llega a un razonamiento, y eso es esto: ellos tienen parejas, ¿por qué yo no? ¿Y por qué no hay alguien que se parece como yo? Todos se ven igual, pero yo no tengo alguien que se ve como yo, alguien adecuada para mí. Entonces Dios, iglesia, les propongo que Dios está causando en Adán el reconocimiento de una necesidad que él tenía, la necesidad de una ayuda adecuada. Y la razón por la cual Dios hace esto es muy sencillo. El hombre, cuando se le da algo gratis, no lo valora. El hombre, cuando se le da algo gratis y fácil, no lo valora. Una de las verdades en los billonarios, yo conozco y leo de Warren Buffett. No sé si ustedes han escuchado de Warren Buffett.
Él es uno de los hombres más ricos de todos los Estados Unidos. Uno de los hombres quien da mucha sabiduría a gentes en cómo invertir su dinero, cómo él lo hizo y cómo él logró lo que logró. Pero a Warren Buffett se le preguntó, ¿a tus hijos qué le vas a dejar? ¿Saben lo que dijo Warren Buffett? Dijo, nada. Nada les dejaré a mis hijos. Ellos tendrán que trabajar por lo que ellos van a tener. Yo no le dejo nada. ¿Por qué? Porque hay un principio que aún Salomón lo describe en el libro de Eclesiastés que estudiaron la semana pasada con Irving. Él dice, es todo en vano, trabajar duro toda la vida, acumular todas estas riquezas. ¿Para qué? Para dárselo a un hijo que no lo va a cuidar como yo. De hecho, lo va a desperdiciar. ¿Por qué? Porque cuando un rico le da todo el dinero y la herencia a sus hijos no lo saben valorar. ¿Por qué? No trabajaron por él. Y muchos de nosotros en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos, lo hacemos al contrario de cómo lo hace Dios. Nosotros viene nuestro hijo, quiero esto. Sí, mi hijo, ahí voy para allá. Quiero esto. Sí, ahí te va. Quiero esto, quiero el otro, quiero el otro. Y quiero. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos esa persona que siempre les regala y le damos todo gratis. ¿Y qué sucede? Les hago la pregunta, en todos los años que ustedes vieron a sus hijos abrir los regalos de Navidad, después de una semana, ¿qué hacían con ese regalo? Lo desperdiciaban, ya lo echaban al lado. ¿Por qué? Porque no valoran lo que se les da. Es una verdad de la humanidad, nuestra mentalidad. Lo que yo trabajo a lograr, eso sí lo valoro y lo guardo y lo protejo, pero lo que se me da no me importa. Entonces, Dios quería que Adán pudiera llegar al momento de lograr de lograr a valorar lo que le iba a dar en su ayuda, aunque Dios se lo iba a dar. Pero sí le causó trabajar un poco, y ese trabajo era nombrar y nombrar a todos los animales. Seguimos, vamos a Génesis 2, 21 y 22. Dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en este lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces ¿qué? Entonces, ¿después de qué? Después de que Adán realizó el problema de no tener su ayuda adecuada para él, entonces por fin Dios hizo la obra creativa de poder traer al hombre la mujer. Y eso es lo que dice, formó una mujer. Ahora, ¿de dónde la formó? De la costilla. Dice un teólogo sobre esto, Martin Henry, comenta acerca de la elección de Dios de una costilla para crear a Eva. Dice esto, no fue hecha de su cabeza para dominarlo. Mujeres, escuchen, porque en una cultura feminista, ¿ok? En una cultura donde se nos está enseñando que el hombre ya no tiene valor, que no hay necesidad de tener un esposo, que tú puedes lograr todo, lo que puede un hombre y lo puedes hacer sin él, entonces no te cases. Y si estás casada con él, trátalo como tú quieras, porque aun si se te va, tú puedes lograr todo lo que tú quieres. ¿Y qué pasa? La mujer empieza a querer dominarla. Y dejen decirles algo, el tema, ¿correcto? Del feminismo no inició en los 60 como nosotros pensamos, sino inició cuando Dios le dice a Eva después de la caída, y tu deseo será por tu esposo. No es deseo de pasión, sino es deseo de querer dominarlo. Y se ve en toda la Biblia donde las mamás toman a ventaja de los hijos que son reyes y quieren controlar todo, y todo lo que ellas quieren es lo que el hijo hace, queriendo dominar al hombre. Eso no inició en los 60, no es nada nuevo. Esto es desde la caída. ¿Por qué? Porque la única o la manera más poderosa para Satanás y en la carne y el mundo poder destruir lo que Dios ha creado es destruir la casa, destruir el matrimonio. Nomás pongan atención. Primero, división entre Adán y Eva. Pues la que me diste tú, Dios. Segundo, los hijos se están matando.
Satanás está atacando a la familia y nosotros lo estamos dejando lograrlo en nuestras casas. ¿Por qué? Porque queremos vivir como la cultura. No, no es para dominarlo, por eso no fue de la cabeza. Segundo, ni de sus pies para ser pisoteada por él. Hombres, escuchen esto, porque la razón por la cual muchas de nuestras mujeres ya están hartas es porque las han maltratado por muchos años. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios no la creó de nuestros pies, sino de la costilla. Pero en una cultura machismo, especialmente el hispano, muchas veces nosotros queremos pisotear a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestra ayuda adecuada que Dios nos ha dado. Eso no es bíblico. Es lo contrario. Eso no es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, siendo que Él se dio por completo, se sacrificó, dio su vida para servirla a ella, dándola la justificación y hoy todavía la santificación necesaria. Todo Él lo da por ella. Tercero dice, debajo de su, sino que de su costado para ser igual a Él. En la economía de Dios, mujer, escúchame, los dos tienen valor igual. Igual. El papel que Dios te da en casa no es porque tú tienes menos valor, es porque Él sabe que de la manera que te creó a ti, tú tienes el poder de lograr ese papel que el hombre no tiene. Y te necesitamos a ti para lograrlo. Pero el mundo te está diciendo, no lo hagas. No. Dice, pero debajo de su brazo, ¿para qué? Para ser protegida y cerca de su corazón, para ser amada. Wow. Ahí podemos terminar, ya todo romantiquillo, ya todos se van a casa, te amo amor, vente aquí bajo de mi brazo. Pero no hemos llegado al final. De hecho dice Matthew Henry, dice, quizá esta interpretación dice más de la cuenta acerca de la costilla, pero expresa muy bien el ideal bíblico del matrimonio. Ideal bíblico del matrimonio. Entonces, después, por fin después, Dios trae a la mujer y yo no me puedo imaginar, me imagino que los dos, Adán y Eva, eran dos seres humanos hermosos. Antes de la caída, súper inteligentes, súper fuertes para hacer su trabajo, para lograr lo que tenían que lograr. Súper en todo lo que ellos eran como seres humanos. Y me imagino que cuando Dios trae a la mujer delante de Adán, él abre sus ojos y se está pellizcando. ¡Ah, sí, es verdad! ¿Por qué? Porque en Génesis 2:23 sucede algo. Dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue ¿qué? Tomada. Y aquí llegamos al clímax de la historia narrativa. ¿Ok? Y les voy a decir por qué clímax. Nosotros lo leemos y quizás todo monótono, ¿no? Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. ¿Escuchas eso, mujer? Bueno. Pero así no fue. De hecho, cuando se lee en el lenguaje del hebreo, nos damos cuenta que esto está escrito como una exclamación. Primero. Segundo, hay algo dentro de estos versículos que para nosotros no nos llama la atención o no le vemos nada en cómo está escrito, pero al hebreo sí. Les digo por qué. Esta es la primera vez que habla el hombre en toda la Biblia. Primera vez. ¿Y de quién está hablando? De su ayuda adecuada, su mujer, su Eva. ¿Okay? Segundo, de la manera que habla, lo he dicho anteriormente, pero habla de una manera poética. ¿Okay? Nosotros lo vemos y nosotros no escuchamos o vemos poesía, pero sí lo es, porque la poesía hebrea no se trata del rima del sonido, sino se trata del rima de idea.
Entonces, cuando dice es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ese es un poema que Adán está diciendo de su mujer en el momento que se le presentó a él. Por eso digo, qué inteligente era Adán. Él ni había leído libros o libros de poemas para poder ser tan romántico y poético con su esposa, pero en este momento le entró la poesía y así habló. Y no fue monótono, sino fue más bien, por fin, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y yo le voy a llamar mujer porque fue que tomada del hombre. Por fin, por fin. ¿Se acuerdan la noche que dijeron uno al otro, sí, sí? ¿Tomas a tal persona como tu esposa? Sí, claro. ¿Tomas a tal persona como tu esposo? Sí. ¿Te acuerdas al llegar a la casa o el hotel o el cuarto, la habitación y decir, por fin eres mi mujer? Si yo tenía a Daisy desde las 6 de la tarde, ya vámonos, ya vámonos. Yo no me quería quedar en la recepción de la boda. ¿Qué recepción, hombre? Vámonos. Es una perdicia de tiempo, le decía. Pero qué bueno que ella sí fue paciente y no se quería ir porque tomamos muchas fotos, tenemos videos y logramos tener un tiempo muy divertido. Pero el hombre, por fin, vámonos. Pero, ¿saben qué? Después de un año, de 2 años, de 3 años, eso se pierde. Se pierde la emoción. Se pierde el valorarse el uno al otro. Pero iglesia, no lo podemos perder, porque si lo perdemos, resultamos como Adán, echándole la culpa a Dios por la cual, con la cual yo me casé, o el cual tú te casaste. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y seguir sabiendo que la persona que Dios me ha dado es la ayuda adecuada para mí. La ayuda adecuada. Me encanta que dice y le llamó y le dijo mujer, tomó su nombre en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28 también dice que porque fue tomado del hombre, ella también fue hombre y qué, hembra, ¿ok? Tomó el nombre de Adán. Eso no es algo que se practica en nuestra cultura hispana, ¿sí? Pero es bíblico de que si han llegado a bodas aquí en Somos Grace, yo al final siempre digo, les presento por primera vez el señor y la señora Adrián Castillo. ¿Por qué? Porque ella toma mi nombre. De hecho, regresando de luna de miel, Daisy no podía esperar a ir a la oficina de Seguro Social. ¿Para qué? Para cambiar su nombre en su licencia y ella ser conocida como Daisy ¿qué? Castillo. ¿Por qué? Porque tomó mi nombre, porque ahora yo soy su esposo. Eso es algo que se ha perdido en la cultura hispana, ¿sí? Si fuéramos nosotros tipo cultura hispana, ella sería Daisy Martínez de Castillo, se me hace, ¿no? Así debería ser. Pero quizás no es bíblico. No me tire nada, por favor. No, por eso se van de casa, se van de padre y se van de madre y son uno y ella toma el nombre de él porque desde el principio así lo creó Dios, desde el principio así lo hizo Dios. Y es importante que nosotros sepamos eso y ya pueden hacer lo que ustedes quieren hacer con eso. A ver cómo lo van a aplicar esta semana, mujeres. No es cierto, no es cierto. No les voy a decir que están en pecado. Y luego por fin llegamos. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque esa persona con el cual tú te has casado es la ayuda adecuada para ti. Los dos creados en la imagen de Dios. Los dos creados en la imagen de Dios. Ahora, por causa de esto, ustedes serán una sola persona, activamente tratando de lograr un propósito. El propósito de glorificar a Dios en nuestro vivir. Y en esa unión
esa sola carne. Cuando hablamos con parejas que se están casando, les decimos, y aún parejas que están teniendo problemas, les decimos, en tu matrimonio, en tus cuentas de banco, ¿2 o 1? No, pues 2, pastor. No, 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 1. No hay división. En su criar a sus hijos, ¿cómo lo van a hacer? No, pues es que a mí fue de esta manera. Bueno, tienen que ir a hablar de cómo lo van a hacer, porque son una sola carne. ¿Cuál es la visión de ustedes para su futuro? No, pues es que yo quiero lograr esto y la otra yo quiero lograr esto. Pues van en 2 caminos muy diferentes. Misma cosa, porque son una sola carne. Hay 3 áreas donde nosotros somos unidos mediante el matrimonio. La primera es esto, espiritualmente. Y iniciamos por eso es que el creyente no se casa con alguien que no es creyente. Debería estar con alguien del mismo yugo, de la misma de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque espiritualmente los dos necesitan tener el mismo propósito de glorificar a Dios en su vivir. Matrimonios, parejas que están aquí, problema tras problema tras problema, y les pregunto, ¿oran juntos, estudian la Biblia juntos, hablan de cómo Dios está transformando sus corazones espiritualmente? Todas esas pláticas son necesarias. Todas esas prácticas son necesarias. Para poder lograr una unión de una sola carne, se tiene que ser primeramente espiritualmente. Si Jesucristo va a ser la fundación de tu casa, la fundación de tu matrimonio, tiene que ser espiritualmente. Segundo, del alma, emociones, deseos, sueños. ¿Cómo comunican al diario o por semana, por mes o por año? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué has logrado en éxito? ¿Y dónde has fallado? Eso es necesario. Daisy no es solo mi esposa, iglesia. Ella es mi mejor amiga. A Daisy le cuento lo que no le cuento a nadie más. A Daisy le he contado las fallas más grandes de mi vida, que por causa de la pena nunca pensé poder comunicárselo a alguien. Pero ¿saben quién sí lo conoce? Mi esposa. Ella conoce mis sueños, conoce mis deseos, y yo conozco las de ellas, o las de ella, perdón. Lo platicamos, lo hablamos, lo soñamos juntos. ¿Te imaginas al tener nietos? ¿Te imaginas al lograr esto? ¿Te imaginas el poder estar en esta situación, en esta circunstancia en un día? ¿Te imaginas poder al final de todo, amor, que nuestros hijos miren a nuestras vidas y digan, su vida dio a conocer a Jesucristo? Wow. Y después de estar tan emocionante ahorita, la tercera área es la unión física, la intimidad física. La mujer desea intimidad emocional, el hombre desea intimidad física, y es necesario. De hecho, el apóstol Pablo, cuando él está hablando y él utiliza Génesis capítulo 2 versículo 24, lo está haciendo dentro del contexto de que no se detengan el uno al otro. No se detengan. Dios les invita a los matrimonios, al hombre y la mujer juntos en matrimonio, a poder disfrutar del sexo. Les voy a decir como le dije a los jóvenes adultos en nuestra iglesia hace unos meses. Es lo único que se acuerdan de toda la serie que les di. Les dije, guys,
en el matrimonio, de la manera que Dios lo creó, de la manera que Dios nos invita a disfrutarlo, el sexo es bueno. Es bueno. Y alguien aquí está pensando, ¿por qué está hablando el pastor de esto? Porque es bíblico. Es bíblico. La Biblia nos dice, el libro de Cantar de Cantares está dedicado a la pasión que ellos tenían el uno por el otro, dedicado a comunicar a la pareja de cómo poder disfrutar de su matrimonio dentro de su cuarto, dentro de su cama. Pedro nos dice, otra epístola nos dice, deberíamos cuidar y guardar nuestra cama de matrimonio. Y no está hablando del sueño, está hablando de la actividad que sucede. Es bueno, iglesia. Estas áreas, esas 3 áreas son las áreas donde todos deberíamos, cuando estamos casados, deberíamos ser una sola persona. La matemática para nosotros no hace razón, ¿no? Que 1 más 1 todavía ahora es 1, pero aún así, saben que el número 1 es el número indivisible y así debería ser. Así debería ser. Lo que Dios une es para siempre. ¿Por qué? Porque así lo creó Él. Deberíamos nosotros disfrutar y valorar nuestra pareja. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiso Dios para nosotros. Y cuando nos entregamos y cuando estamos viviendo de esta manera, deberíamos estar viviendo como una sola carne. Y eso le va a dar el conocer al mundo que nosotros somos diferentes. Porque no hay fin al matrimonio que Dios inicia en nosotros. Tanto así como lo vemos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces piensan ustedes que la iglesia le ha fallado a Cristo Jesús? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le has fallado tú? ¿Y ustedes piensan que Jesús ya renunció la novia? No, nosotros sabemos que en el libro del Apocalipsis Jesucristo va a celebrar las bodas, la boda de Él, y nosotros con Él como su novia. Iglesia, esa es una verdad bíblica, una verdad necesaria de que nosotros creyentes estuviéramos dispuestos a vivir y enseñar a los demás. Porque les digo la verdad, la cultura nos está ganando en esa voz. Tus hijos, tú dices, ¿por qué del sexo? Pastor, ya estamos en la iglesia. Pues porque en las escuelas tus hijos a los 12 años, 11 años, ya están aprendiendo de ello, pero de una manera pervertida. Y nosotros no estamos dispuestos a hablar de estas cosas con ellos. Tenemos que redimir la idea del matrimonio dentro de nuestras iglesias para poder lograr el glorificar a Dios en nuestro vivir. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por instruirnos, por tu Espíritu Santo, quien hace la obra en nosotros. Padre, pido que dentro de Somos Grace y nuestro campus San Isidro, que los matrimonios durante este mes puedan llegar a ser fortalecidos. Que esta verdad de llegar a ser uno, indivisible, de llegar a ser uno para glorificarte a ti, pueda ser la verdad que guía nuestras decisiones. Y en una cultura donde el divorcio es tan fácil, no lo haremos. En una cultura donde el saciar nuestras pasiones es tan fácil, no lo haremos. ¿Por qué? Porque tú nos has dado la instrucción, nos has dado el Espíritu Santo y nos has dado una iglesia donde podemos hablar y enseñar y instruir en estas áreas. Ayúdanos ahora a tomarlo y aplicarlo en nuestro vivir y glorificarte a ti por mediante ello. Todo lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.